Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Esta es nuestra reunión abierta para las personas que se conectan vía Facebook Live. Espero que estén bien, que pueda ser de bendición la reunión que hoy vamos a tener. Vamos a alabar a nuestro Dios. Quiero nada más hacer una pregunta rápidamente a los que están por GoToMeeting. Lisette, te veo a ti, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Bueno, nada más quería asegurarme que se escuchara. Queremos que se escuche el mensaje de la palabra de Dios, pero antes de entonar 3 alabanzas y de también orar, y de tener el estudio de la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedir a Dios bendición por esta reunión. Acompáñenme por favor a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno. Solo tú mereces, Padre, la honra, la gloria. Tú eres nuestro Dios, el Dios vivo, a quien amamos, a quien servimos. Y Padre, pues reciben la alabanza de nuestros labios, de nuestro corazón, que lo que decimos con esta boca se convierta en acciones. Es decir, si decimos que te amamos, podamos guardar tus mandamientos, podamos hacerlo. Padre, bendice esta reunión, guía, dirígenos, bendice la tecnología, que no falle, Señor, que pueda funcionar adecuadamente, pero sobre todo bendice los corazones. Hay personas que han estado conectándose en esta hora, domingo a domingo, y pedimos, Padre, que tú toques esos corazones para que la gente que tiene que tomar esa decisión de acercarse a ti lo haga. Aquellos que tienen que regresar a tu camino lo hagan. Los que tenemos que cambiar, Padre, y tenemos que ser hacedores de tu palabra, ayúdanos a hacerlo. Y Padre, recibe tu honra y gloria, solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantarle a nuestro Dios. Estamos aquí reunidos en el lugar de reunión de la Iglesia Bautista Misionera del Sur, con poquitos aquí reunidos, pero con varios hermanos que se conectan por la plataforma GoToMeeting, algunos otros por Facebook Live también. Vamos a entonar esta alabanza, que es un himno precioso y que habla de que tenemos un Dios vivo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Al Cristo vivo,
porque Él vive en mi corazón. Quiero decirle que si no es así en su caso, acérquese a Dios, ¿verdad? Para que Él también viva en su corazón. Este es un himno que no hemos cantado hace mucho tiempo. Y a ver si nos acordamos, porque creo que no nos acordamos, ¿o sí? Isaac nada más se sabe, es que muchos nada más se saben el coro y no se saben las estrofas, ¿verdad? Y hoy incluimos las estrofas. Desde el principio para que nos salga bien. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tus encantarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en ti.
gozosos en Cristo. Y hay un canto también que me gusta, ya lo he dicho otras veces, y que nos han pedido que si lo podemos entonar, y lo vamos a entonar esta mañana. Tiene un título interesante porque se llama Rojo fue tu amor. Rojo fue tu amor. Y este canto nos habla de que el amor de Dios se tiñó de color rojo, porque a través de derramar su sangre preciosa por nosotros en esa cruz, en el Calvario, fue que de esa manera demostró su amor para cada uno de nosotros. Vamos a entonar este canto.
blanca fue mi maldad. Eso es lo que hizo nuestro Salvador. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Espero que sigamos bien, conectados, sin problema alguno, eso espero. Todo bien. ¿Todo bien? No, hombre, esta tecnología hoy nos trae cortos. Vamos a continuar con nuestro tema y terminarlo el día de hoy, primeramente Dios. En los siguientes minutos estaremos terminando esta serie que he titulado Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Y esta serie está basada en el libro de Segunda a los Tesalonicenses, toda la carta. Y aunque no la hemos estudiado versículo por versículo, los temas que hemos estado viendo los hemos sacado de la segunda carta a los tesalonicenses. Una carta muy cortita, una carta de solamente 3 capítulos, y vimos temas del capítulo 1, temas del capítulo 2 y temas del capítulo 3. Hoy nos encontramos nuevamente en el capítulo 3, versículo número 16. Capítulo 3, versículo 16. Pablo está cerrando, está terminando su carta, está finalizando, y a lo largo de el estudio hemos visto que Pablo está reafirmando a los tesalonicenses a que sigan en el camino a pesar de las pruebas. Quiero recordar nuevamente, y creo que lo he hecho cada semana, pero lo voy a volver a hacer. Quiero recordar que esta iglesia tiene sus inicios, y los podemos ver en Hechos capítulo 17, cuando Pablo dedica 3 fines de semana, 3 días de reposo en enseñar y predicar. El resultado de esa predicación es que mucha gente creyó en Cristo. Pero imagine usted esto: hoy creen en Cristo muchos, y al siguiente día ya están tocando a su puerta para perseguirlos, para atacarlos, para ir en contra de ellos. Esta iglesia de Tesalónica sufrió persecución, sufrió pruebas desde el día 1. Desde que la iglesia comenzó, esta iglesia, estos hermanos empezaron a padecer persecución una y otra vez. Y de ahí que el mensaje de la segunda carta sea sigan en el camino, no se desanimen, sigan a pesar de las pruebas. Así que vamos a ir viendo algunas cosas. Empezamos la semana pasada viendo este tema, vamos a recorrerlo muy rápido. El nombre del tema, si nos regresamos, Pati, es la paz y la presencia de Dios, y esta sería la segunda parte. Ese es el tema que iniciamos dentro del tema general, que es sigue en el camino a pesar de las pruebas. Hablamos de la paz y la presencia de Dios. Y entonces aquí vimos algunas ideas. La petición de Pablo, ¿cuál era la petición? Que Dios diera paz a la iglesia de los tesalonicenses. Vean lo que dice el versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Recuerde que hablamos de esto y decíamos, ¿verdad?, algunas ideas de la paz, pero una de las cosas que dijimos es que siempre, siempre paz. ¿De dónde sacamos esta idea de que el versículo 16 dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz? Y decíamos que siempre aquí se puede referir a cada etapa de tu vida. A ti que eres joven, en las pruebas que enfrentas, Isaac, que Dios te dé siempre paz. Y a ti, Pati, que también eres joven, en cada etapa de tu vida, que Dios te dé siempre paz. Y hablamos de esta manera. Pero también pone otra frase aquí Pablo y dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz, y dice, en toda manera. En toda manera. Y paz en toda manera nos habla precisamente de muchas otras cosas. Si podemos nada más adelantarle, paz. ¿De qué maneras puedo tener paz? Y hablamos de que puede haber 20, pero yo solamente mencioné 3, ¿recuerda?
Paz con Dios, número 1. Número 2, paz contigo mismo. Y número 3, paz con los demás. Y creo que ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos con este último pensamiento, Pati, si le cambiamos, donde dice que la paz de Dios no viene de las circunstancias, no viene de afuera, viene de lo que Dios hace dentro de ti. Y ese es como cierra aquí el apóstol Pablo. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz, ya explicamos eso, en toda manera, ya explicamos eso, el Señor sea con todos vosotros. Y termino leyendo versículos 17 y 18, que dice así: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribe: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver aquí algunas ideas. Vamos a hablar bueno, ya hablamos de la petición de Pablo. En segundo lugar, vamos a hablar del Señor de paz. Recuerde que esta es continuación del tema anterior, así que vamos a hablar de el Señor de paz. El Señor de paz. Dice el texto, y el mismo, ¿qué dice esa frase? Señor de paz. El mismo Señor de paz. Quiero decirle que nuestro lenguaje difícilmente puede expresar la gloria de Dios en su totalidad. Nuestro lenguaje no es capaz de expresar la grandeza de Dios y lo que Dios es capaz de hacer. La Biblia usa muchos títulos para referirse a Jesucristo. Usa muchos nombres que describen o dan una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos títulos lo encontramos aquí: Señor de paz. Señor de paz. No es el único versículo, hay varios versículos que se refieren a Él como Señor de paz. Déjeme leer otro versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Leí Romanos 16:20. Nos habla de el mismo, el Dios de paz. El Dios de paz. Si usted ahí da vuelta 2 hojas a su Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:23, la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz, mismo Dios de paz. Anote la cita, no la busque, nada más anótela, voy a leerla. Hebreos 13:20, Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y dice, el Dios de paz. Ahora recordemos que a Jesucristo se le conoce como príncipe de paz. Príncipe de paz. Pensé que entonáramos hoy ese canto, pero no lo puse, ¿verdad? Pero se habla del Señor de paz. Pero ¿qué quiere decir esta frase? El Señor de paz. El Señor de paz, que es nuestra segunda idea general de este tema que iniciamos la semana pasada. Bueno, quiero sugerir 3 ideas. La primera es, en el Señor de paz debemos entender que Cristo tiene paz. Cristo tiene paz. Este texto lo conocen de memoria muchos, no lo voy a buscar, porque dice así: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesucristo tiene paz y por eso Él puede decir estas palabras a sus discípulos: mi paz se las dejo, mi paz se las doy. Jesucristo, por tener esa paz, es que Él puede darla a nosotros. Déjeme repetir la idea. Jesucristo, por tener esa paz, es que Él puede darla a nosotros. Usted no puede darme lo que usted no tiene, ¿o sí? No puede darme lo que usted no tiene, por más que quiera. Y a veces como cristianos, hermanos, tratamos de decirle a la gente con una cara de aflicción, con una cara de sufrimiento, con una cara en la cual no hay paz:
tratamos de aconsejar a los demás que tengan paz. ¿Sí me explico? Tú no puedes dar paz, ni ofrecer paz, ni sugerir paz cuando tú mismo no la tienes. Pero el Señor Jesucristo puede hacerlo, porque Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él sí tiene paz. Y muchos hoy tratamos de consolar, de ofrecer un mensaje de paz, cuando nosotros no tenemos paz en el hogar, no tenemos paz en nuestro interior. Y entonces por eso yo te pregunto: ¿tienes paz? Cuando el texto dice el mismo Señor de paz, quiero sugerir que habla de que Cristo tiene paz. Otra idea es que Cristo trae paz. Cristo trae paz. Para eso vino Cristo al mundo. Vino a traer paz entre Dios y nosotros. Usted recordará aquel cántico de el ángel y las huestes celestiales cuando nació el Señor Jesucristo. ¿Sí lo recuerdan? Hubo pastores, ¿verdad? Y hubo muchas personas que celebraron el nacimiento de Jesús. Y acercándonos al mes de diciembre, que la gente recuerda, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, y según ellos lo festejan. Quiero recordar eso: cuando Jesús nació, hubo un ángel y hubo un grupo que la Biblia dice que eran huestes celestiales, un grupo de ángeles. Y dice la Biblia que cantaron, y el cántico fue así más o menos: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. Eso dice Lucas 2:14. Así que cuando Jesús nació, vino a traer paz, trajo paz. Colosenses 1:20, no lo busque, pero dice así Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Jesucristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es lo que dice Colosenses 1:20. Así que Él vino a traer paz, porque tú y yo estábamos enemistados con Dios, estábamos en contra de Dios. El mundo está en contra de Dios. Dios dice que es así el camino y la gente quiere ir por este camino. Dios dice que este debe ser el orden y la gente quiere ir en este desorden. La gente va en contra de lo que Dios dice y está en enemistad con Dios. Pero si tú vienes a Cristo Jesús, si tú abres tu corazón a Cristo, quiero decirte que Cristo vino a traer paz. Así que esta frase, el mismo Señor de paz, nos habla de que Cristo tiene paz, nos habla de que Cristo trae paz y vino a traer paz, hizo paz a través de su sangre, pero también nos habla de una tercera idea: Cristo da paz. Cristo da paz. Y creo que aquí estamos hablando de dar paz a aquellos que a veces no tenemos paz. Fíjese bien, vean nuevamente el título. ¿Y el mismo qué? Señor de paz. Señor de paz. Quiero comenzar diciéndole que el título Señor muestra autoridad. En los tiempos bíblicos, el título Señor era un título que mostraba autoridad. Cuando la gente se dirigía a Jesucristo con el título Kyrios, ¿verdad? La palabra griega estaba diciendo Señor o autoridad. Autoridad, muestra una autoridad alta. Es decir, cuando la Biblia dice Señor de paz, lo que nos está diciendo es: Jesús tiene autoridad sobre la paz. Ahora tal vez usted diga: bueno, no entiendo bien eso de que Jesús tiene autoridad sobre la paz. Bueno, sí tiene autoridad porque es Señor. Y tiene autoridad sobre la paz, y tal vez eso a usted le quede un poquito ambiguo o no muy claro. Pero déjeme decirlo de otra forma para que lo entendamos. Si Jesucristo es Señor de paz y está por encima de la paz, Jesucristo puede enviar paz a donde Él quiera, ¿o no? Si yo estoy por encima de alguien y ese alguien está subordinado a mí, yo le puedo decir: a ver, ve y apaga la luz, por favor. Ve y lava aquel baño, por favor. Ve hacia allá.
ve hacia acá. Si Jesucristo es el Señor de paz y tiene esa autoridad, Él puede enviar la paz a donde Él quiera. La paz va a ir a donde Dios la mande. En otras palabras, la paz obedece al Señor de paz. ¿Sí me explico? Recordemos esa ocasión en la que se levantó una gran tormenta. ¿Sí recuerda? Están en una barca en el mar de Galilea y Jesús estaba en la barca con sus discípulos. El mar estaba embravecido, ¿sí lo recuerda? Azotaba la barca. Pero dice la Biblia que Jesús reprendió al mar. Y lo que vino después de esa reprensión que Jesús hizo sobre el mar, en esa tormenta, lo que vino fue paz. Dice así el texto: y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y la siguiente frase, ponga atención, dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay dos frases bien interesantes en ese texto: cesó el viento y se hizo grande bonanza. Son frases que denotan paz. Cuando dice el texto que cesó el viento, eso denota paz. La palabra bonanza viene de una palabra griega, gailene, y significa estar calmado, estar tranquilo, estar quieto, estar en paz. Así que cuando Jesús reprende al viento y reprende al mar y les grita calla, enmudece, inmediatamente después ocurren dos cosas: cesó el viento, símbolo de paz, y se hizo grande bonanza, que quiere decir hubo tranquilidad, hubo calma, hubo quietud y todo estuvo en paz. Jesús tiene el poder para enviar la paz a donde Él quiera. Y mandó paz a esa tormenta en Marcos capítulo 4. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para los tesalonicenses. El mismo Señor de paz. Pablo estaba pidiendo esto: que el Señor, que el comandante de la paz, que el general de la paz envíe paz a los creyentes. Que el Señor reprenda los vientos y tormentas internas del corazón y envíe su paz. Que el Señor envíe bonanza, calma, quietud, tranquilidad a cada uno de ustedes tesalonicenses. Pero ¿sabes qué? No nada más a los tesalonicenses, a ti y a mí. Hoy, esa debe ser nuestra oración. Hoy hay corazones que están atribulados por enfermedad. Hoy hay corazones que están dolidos por pérdida. Y la oración debe de ser: Dios, envía paz. Tú que eres Señor de paz y que puedes enviar la paz en cualquier lado donde tú quieres, envía paz a esos corazones atribulados, a esos corazones que tienen enfermedad, a ese dolor que tiene esa mujer o ese hombre de ver a su esposo que no ama a Dios o a su esposa que no ama a Dios. Envía paz a ese hogar que está pasando por turbulencia. Hoy hay hogares que están pasando por turbulencia. Hermanos de nuestra iglesia, seguido compartimos peticiones porque nuestros hogares, porque nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana está pasando por problemas. Que Dios envíe paz a ese hogar, a ese corazón dolido por todo lo que está pasando en casa. Que Dios envíe paz cuando tus planes no salen. Que Dios envíe paz a tu economía, a tu negocio. Que Dios envíe paz a tu trabajo o a la falta de trabajo. Que Dios envíe paz a tu cuerpo. Porque Él es Señor de paz. Cristo tiene paz. Cristo vino a traer paz. Cristo ofrece o da paz. Nota que esto es algo que Cristo hace. El mismo Señor de paz os dé paz. Este es un ministerio especial que Cristo de manera directa lo hará. Así que, hermano, yo te invito a que hoy dediques tiempo a orar por ti y por tu familia pidiendo: Dios, dame paz.
estoy intranquilo, tú lo sabes, estoy abatido. Los jóvenes ahorita están cerrando su semestre, están abatidos, están dolidos, están cargados. Dios, dame paz. Y quiero que sepas algo, joven. Este ministerio viene directamente de Cristo. Él te puede dar paz. Hermano Isaac, Dios te puede dar paz. Dios nos puede dar paz. Y cierro con la última idea. Tú puedes tener paz. Ahora vas a decir, bueno, es que estás redondeando. No. Quiero decirte algo. Yo como que quería terminar el mensaje aquí. Yo como que quería terminar, y ¿no le parece un mensaje bonito terminar con eso? Corazones en turbulencia, corazones dolidos, enfermedad. Dios te puede dar paz. Pídele al Señor de paz que te envíe paz, porque Él tiene paz, porque Él vino a traer paz y porque Él ofrece y da paz. Y amén. Pero no lo puedo terminar porque Pablo tampoco lo terminó. O sea, ¿por qué Pablo no terminó en el versículo 16? Creo yo que sería un buen punto para terminar la carta, un hermoso mensaje sobre el Señor de paz. Parecería el final perfecto, pero después de esto hay 2 versículos más. Y como que Pablo va a enfatizar y quiere asegurarse de que los tesalonicenses sepan, estén seguros que pueden tener paz. ¿De qué estoy hablando? Hermanos, hoy hay muchos cristianos que han usado frases cristianas únicamente como un cliché. Es decir, Dios te bendiga, pero realmente lo digo ya nada más de manera mecánica. ¿Sí me explico? Dios puede traer paz a tu vida en estos momentos difíciles, pero yo mismo no lo creo. Sigo pensando, bueno, pues si tengo suerte, me va a ir bien. Si hago tal o cual cosa, seguramente algo va a pasar bueno. Pero a donde quiere llevar Pablo a los tesalonicenses es a creer que sí es posible tener esa paz. Pablo quiere enfatizar y que les quede bien claro que pueden tener paz, que tener paz es algo que sí puede ocurrir, que no es un cliché, que no es una frase únicamente prefabricada del cristianismo, que la paz es algo real, que no es un cuento de hadas, que no es un buen deseo, que es algo que tú puedes tener. Tesalonicenses sí pueden tener esa paz. Oye, pero vienen a apedrearme la casa. En aquella época seguramente fueron a hacer eso, porque era una iglesia perseguida. ¿Cómo voy a tener paz? Puedes tener paz. Y Pablo lo que quiere que sepan es que sí pueden tener paz a pesar de las pruebas. Quiero decirte algo que te quede claro: puedes tener paz. No es nada más una frase más. Ahí en la enfermedad, ahí con tu familiar enfermo, ahí con el coronavirus, ahí con la pérdida de un ser querido, ahí con el trabajo de la escuela, ahí con todo eso, sí puedes tener paz. Es algo real. Pero es lo que Pablo va a decir. Además de que ustedes tengan paz, deben de creer que pueden tener esa paz. Les recuerdo nuevamente que esta carta es escrita a una iglesia que enfrentaba grandes pruebas, grandes problemas, y ellos no sabían qué es lo que iba a pasar más adelante. Hoy a lo mejor me aventaron piedras, decían los cristianos seguramente. Mañana yo no sé si van a prenderle fuego a mi casa. Yo no sé. Ellos no sabían qué es lo que iba a pasar más adelante. Su conocimiento del futuro era incierto y eso producía mucho temor. Hermanos, hoy el conocimiento del futuro es incierto y eso produce temor. Lo digo con tristeza, pero hay hermanos que no planeaban partir de esta vida, ¿o sí? Y usted no planeaba que esos hermanos se fueran, pero han partido. Y el futuro yo no sé cuál será para los que estamos aquí, para los que están ahí por Facebook, para los que están aquí por GoToMeeting. Yo no sé qué será el futuro. El futuro es incierto y quizá tengas los temores que los tesalonicenses tenían. Sin duda, esta pandemia ha cambiado el futuro de muchos
y muchos no esperábamos las cosas que han ocurrido y quizá hay temor en nuestros corazones. Lo peor que podemos hacer en nuestros temores y con nuestros temores es suprimirlos y negarlos. El temor es algo que existe y mientras más lo aplastas, más sale. ¿Me explico? ¿Qué tienes que hacer con él? Bueno, primero debes tener cuidado en lo que dices y en lo que haces. Por supuesto debes orar a Dios, al Dios de paz, que dé paz, pero tener cuidado con lo que dices. ¿A qué me refiero? He oído hermanos y hermanas animar a otros, diciéndoles, no te preocupes, no va a pasar nada. No te preocupes, Pati, no se va a morir tal familiar. No te preocupes, Isaac, no vas a perder tu trabajo. No te preocupes, Isaac, vas a pasar todas tus materias. La pregunta es, ¿qué va a suceder si sí pasa? ¿Sí me explico? ¿Qué si sí pasa? Tú me aseguraste, Pati, que no tenía cáncer, pero ¿qué tal si sí me da cáncer? ¿Sí me explico? ¿Qué tal si sí me da esa enfermedad? ¿Qué tal si sí me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si sí me abandona mi esposo o mi esposa? ¿Qué tal si sí se muere mi familiar? ¿Qué tal si sí me enfermo o me contagio de COVID? ¿Qué tal si sí? Y hay ocasiones en las que pasas parte de la noche sin poder dormir, pensando en la pregunta, ¿y qué tal si sucede esto? Y pasa por tu mente lo impensable, ¿verdad? Y piensas, ¿qué tal si sí ocurre? Por supuesto debemos de pedir al Señor de paz que mande paz, pero debemos de tener bien presente algunas ideas que menciona aquí Pablo. Debemos de tener muy en cuenta lo siguiente, es decir, esta oración, este clamor por paz, este clamor desesperado, ¿verdad? No es un clamor que no traiga respuesta, pero debe de ir acompañado de cosas que tú ya sabes. La primera es la presencia de Dios conmigo. Cuando yo oro por paz, debo de estar también seguro de que Dios está conmigo. Vean lo que dice el versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿El Señor qué? Sea con todos vosotros. El Señor sea con todos vosotros. El Señor esté con ustedes. Piensa que la presencia de Dios está en ti. Y quiero decirte algo, hay algo interesante en este versículo, pues Pablo no podía estar con ellos. ¿Sí me explico? Pablo no podía volver a entrar a Tesalónica. Recuerden que a él lo sacaron a escondidas porque lo querían matar. Así que Pablo no podía estar con ellos. Y eso va a pasar muchas veces. Escúchame por favor, la persona que quisiéramos que estuviera con nosotros, muchas veces ¿qué? No va a estar. No va a estar. Pero no nada más no va a estar la persona que yo quisiera que estuviera conmigo, tú tampoco vas a estar. ¿A qué me refiero? Ese ser querido que está inquieto, ese hijo que no tiene paz, ese hijo o hija que está en llanto y dolor, tú como padre quisieras que estar ahí o no. Pero hay veces que no puedes estar. A veces no puedes estar. Ahora que fallecieron los hermanos Estrada, el hermano Daniel está en Málaga, España, es misionero en España. Y quisiera estar tal vez aquí consolando a sus hermanos, pero no puede estar. Mis hijos han pasado por muchas cosas. Por poner un ejemplo rápido, ¿verdad? Recuerdo, estaba yo dando clase en el seminario cuando me llama por teléfono mi hijo Asaf con su primer choque. Ahora, yo no sé, ¿verdad? Usted no quiere recibir esa llamada de su hijo que está manejando y que tiene su primer choque. Pero él estaba a 2000 kilómetros de aquí, yo estaba aquí, y yo hubiera querido abandonar mi clase e irme y estar allá de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi hijo, ¿verdad?, acaba de chocar. Yo quería estar ahí.
Y aunque tú quieras estar con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con mi nieta, ¿verdad? Quizá no vas a estar. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que si yo estuviera, entonces no van a pasar cosas malas. ¿A poco no? Es que si yo estuviera no va a pasar eso, si yo estuviera voy a solucionar tal o cual problema. Pero ¿sabes qué? Es mejor saber que Dios sí está contigo, ¿te das cuenta? Es Dios quien sí está. Tal vez tu papá no esté, tal vez tú no estés con tu hijo, pero Dios sí está. Y quiero decirte algo, Pablo guió a esta gente a Cristo. Y seguramente dijo, yo quisiera, y lo expresa en la carta, yo quisiera estar con ustedes. Pero ¿saben qué? No puedo estar. Pero ¿saben quién sí está? Les dice, el Señor sea con todos ustedes. El mejor deseo que cualquier persona puede desearle a alguien es que Dios esté con él. Lo mejor que podemos tener es a Dios en nosotros. Y cuando tú oras a Dios por paz, en medio de ese problema que tienes, debes de pensar que Dios está contigo. Aun cuando Pablo fue su padre en la fe de estos tesalonicenses, aun cuando Pablo fue el padre espiritual, Pablo los lleva a Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿sabes qué? Yo no soy nadie, que Dios esté con ustedes. Es mucho mejor la ayuda y la presencia de Dios. Yo quiero que pienses, hermano, en ese círculo, hermana, en ese círculo de personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Dios ha puesto familia, Dios ha puesto amigos, Dios ha puesto hermanos, Dios ha puesto hermanas, ¿verdad? Dios ha puesto hermanos en la fe, Dios ha puesto compañeros, colegas, etc. ¿En quién te apoyas más o buscas más para tener ayuda? O déjame preguntarte esto, ¿de quién has dicho o dirías, qué haría yo sin ti o qué haría yo sin él o sin ella? ¿Alguna vez hemos dicho eso o no? La respuesta es fácil. ¿Qué harías sin él? ¿Qué harías si ella no estuviera? ¿Qué harías si tu papá no está? Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo. Así que es real. Tú puedes tener paz porque cuando tú oras por paz, tienes en mente la presencia de Dios contigo. Segunda idea, debes de entender que la palabra de Dios es segura. Y vamos a este versículo un poquito raro. No estoy hablando mal de la palabra de Dios, Dios me libre, pero es un versículo poco usual. Dice así, no para Pablo, pero dice así: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Por qué agrega este versículo que podríamos decir es un poco extraño? Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro es inspirado por Dios. El autor de este libro, la fuente de este libro es Dios. Dios nos ha dado su palabra a través de escritores humanos que Él usó, y uno de esos escritores fue Pablo. Ahora, lo que está diciendo, lo que quiero que veamos aquí es que la escritura no fue de invención humana. La Biblia lo dice, no hubo seres humanos que se juntaron y tuvieron la gran idea de escribir la Biblia. No, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Hay otro texto que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores no inventaron la palabra, fueron inspirados por Dios. Así que las palabras de la segunda carta de los tesalonicenses, que alimentó el alma de los creyentes y que espero haya alimentado tu alma, no tuvo su origen en Pablo. Pablo no fue el autor, no fue inspiración de Pablo. La fuente de estas palabras no es Pablo. Vinieron de parte de Dios, originaron en Dios, fueron inspiradas por Dios. Y así es,
siempre que lees la Biblia debes de leer con la seguridad de que estás leyendo las mismísimas palabras de Dios para ti. Y yo quiero que imagines lo siguiente. Imagínate a Pablo caminando ahí en la cárcel o en la casa de seguridad, dictándole esta carta probablemente a Timoteo, probablemente a Silas, probablemente a Tíquico, a alguien, ¿verdad? Dictándole la carta, empezando la carta y yendo paso a paso dictando la carta, y él recibiendo la inspiración de parte de Dios para que escribieran eso. Y entonces cuando dice el versículo 16, se detiene y le dice a Timoteo, a Silas, a Tíquico, a quien haya estado escribiendo, le dice: ¿sabes qué? Pásame la pluma. Pásame la pluma. Quiero escribir esta parte con mi mano. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Ves la importancia de este versículo? La marca de la autenticidad apostólica. Un apóstol como Pablo marcando esta carta como una carta genuina y no una falsificación. Si usted recuerda al inicio, yo sé que es difícil, iniciamos este estudio el 20 de septiembre. Fue el primer mensaje de 2 Tesalonicenses. Pero es difícil recordar. Pero si usted recuerda al principio, algunos andaban enseñando otras cosas, ¿sí se acuerdan? Que Jesucristo ya había venido y que ya no tenían que esperarlo. Y Pablo se enoja, y si usted le da la vuelta a la hoja, no me desconecte porque todo esto tiene algo muy importante. 2 Tesalonicenses 2:2 dice así: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, algunos sí habían falsificado cartas diciendo que eran de Pablo. Algunos habían dicho: Cristo ya vino, yo Pablo, ahí va. Y el problema es que esas cartas circulaban. Yo no sé si fue una sola carta o fueron varias cartas, pero Pablo dice: no hagan caso a esas cartas, son falsificadas, son falsas, no le hagan caso. Y en base a esto que dice en el capítulo 2, versículo 2, en donde dice: ni por carta como si fuera nuestra, tiene que poner al final: esta carta es auténtica. Lo que quiero decirle, Pablo está diciendo: esa carta es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Las cartas apostólicas eran leídas por las iglesias y eran intercambiadas de una iglesia a otra. No había muchas copias, no había copiadoras, y el tener una carta era muy costoso. Así que Pablo enviaba una a los tesalonicenses y enviaba una a los colosenses, y decían: ahí cámbienselas, cuando estos terminen de leer una, mándesela al otro. Vea usted Colosenses y ya va a leer ese texto, ¿va? Colosenses, el libro de Colosenses dice: la carta de los de la Odisea, léanla en Colosas, y los colosenses manden la suya a los de la Odisea. Es decir, se intercambiaban las cartas. Pero había gente que quería promover sus falsas ideas, sus falsas doctrinas, y falsificaban cartas diciendo: esto viene de Pablo, o yo soy Pablo. Es decir, trataban de falsificar la palabra de Dios. Las escribían como si fueran de un apóstol y con autoridad divina, pero no lo eran. Por eso Pablo tiene que incluir eso. ¿Y de qué nos habla? De que la palabra de Dios es segura. De que la palabra de Dios es segura. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Cuando tú ores por la paz: Dios, dame paz. Piensa en la presencia de Dios en ti. Piensa que Dios está contigo. Tal vez no está papá, tal vez no está mamá, tal vez no estás con tus hijos, ¿verdad? Pero Dios está con ellos, Dios está contigo. Pero número 2, cree en las promesas de Dios. Cree en la palabra de Dios. Si Dios dice que te va a dar paz, Dios te va a dar paz. Si Dios dice que va a estar contigo, Dios va a estar contigo.
Si Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es segura. Así es como debemos enfrentar los días difíciles. Así es como debemos enfrentar las pruebas duras. Así es como debemos enfrentar las tormentas que nos llegan. Cuando llegan las enfermedades, cuando te dan malas noticias en el doctor, cuando suben los precios, ¿verdad? Cuando la muerte de un ser querido llega, cuando el hijo ya no quiere saber de Dios y quiere darle espalda a Dios, Dios te habla a través de su palabra y puedes descansar en la palabra profética más segura. Amén. Puedes reposar. Descansa tu vida en su palabra. Descansa y asegura tu muerte en su palabra. Descansa la eternidad en su palabra. Dios no miente, la escritura es segura y su palabra, dice la Biblia, que no pasará. Así que oras a Dios sabiendo que Él está contigo. Oras a Dios sabiendo que su palabra es segura y que nada de esto es un mito, ni un engaño, ni una mentira. Última idea. Oras a Dios sabiendo que la gracia de Dios es suficiente. Versículo 18, qué bonito versículo. Vea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Si alguien sabía lo que era pasar por pruebas, era Pablo. No voy a leer todo lo que sí dice 2 de Corintios, usted lo ha leído, pero es una lista larga de todo. ¿Usted ya pasó un naufragio? Ya naufragó en alta mar y estuvo ahí todo un día y una noche. ¿A alguien ya lo azotaron con varas y lo dejaron tirado pensando que lo habían ya matado? ¿Sí me explico? Si alguien sabía lo que era pasar por pruebas duras, ese es Pablo. Y por eso, en una ocasión, hablando de todas sus pruebas, dice, Dios me ha enviado un aguijón en mi carne, ¿se acuerdan de eso? Y le he rogado a Dios 3 veces que lo quite. Pero Dios decidió no quitarlo. Y solo me dijo que, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo aquí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Cualquiera que sea tu situación y la mía, cualquier cosa que pasemos, la gracia de Dios es suficiente. ¿Qué es la gracia de Dios? Es hacer algo por ti sin que tú lo merezcas. Es hacer algo bueno por ti sin que tú lo esperaras siquiera. Es hacer algo por ti sin que tú hayas hecho algo para poder tener eso. Enfrenta tus temores, enfrenta tus situaciones. Si te encuentras despierto en medio de la noche, ¿verdad? Orando a Dios por paz, recuerda que esa paz descansa en la presencia de Dios en ti, en la promesa de Dios a través de su palabra que es segura y en su gracia que es suficiente. Hay una frase bonita, no sé si aparece en la siguiente diapositiva, pero dice así: tus peores días nunca estarán demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Tus peores días, es decir, la gracia de Dios van a alcanzar y agarrar esos días. Y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Hoy todo va bien, ¿sabes qué? Necesitas la gracia de Dios. Termino. Alguien escribió esto y dijo así: cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse ni un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento,
vemos un cuadro del favor no merecido de Dios, y eso se llama gracia. Y quiero decirte que esa es la gracia de Dios. Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Vamos a orar. Gracias nuevamente damos, Padre mío, por tu palabra. Estamos en un camino que este año se ha tornado más difícil, con más hoyos, con más partes que no son parejas, no son buen camino. Pero Señor, ayúdanos a seguir. Ayúdanos a no desanimarnos y a no abandonar la carrera. Permite, Padre, que creamos realmente que podemos tener paz, que tú nos puedes dar paz, y que recordemos estos principios que Pablo enseñó a una iglesia que estaba sufriendo y que bien se aplican a cada uno de nosotros. Gracias porque eres nuestro Señor de paz. Envía paz a nuestros corazones, Señor. Tú sabes qué corazones están dolidos, atribulados, cargados. Envía paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de los hermanos que se conectaron vía Facebook Live. Dios les bendiga. Espero que tengan una bonita semana. El miércoles tenemos devocional a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Bueno, vamos a despedirnos de nuestros hermanos que podemos